Hola amigos, saludos muy cordiales y bienvenidos a Pan del Cielo. Inmersos en la crisis económica que evidentemente estamos padeciendo, las buenas noticias parecen no abundar, incluso aunque algunos medios de comunicación se esfuercen por encontrarlas. Sin embargo, la mejor y más importante noticia de todos los tiempos no es el crecimiento económico de un país. Esa noticia ha sido inspirada y elaborada en el cielo e impresa, publicada y anunciada en la tierra para toda la humanidad. Sí, se trata de la promesa de Dios y tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada vez que vemos las noticias o leemos el periódico, encontramos un verdadero catálogo de tragedias. Nuestra sociedad escucha malas noticias todo el tiempo, hasta tal punto que algunos medios de comunicación se han propuesto contar solo las noticias buenas para así compensar un poco nuestro maltrecho estado de ánimo. Y es que estamos faltos de buenas noticias, porque la sociedad a la que pertenecemos nos obliga a contemplar el futuro con muchos temores, ya que relega frecuentemente la esperanza y la felicidad al terreno de la pura utopía. Por eso, las malas noticias están a la orden del día allí donde miremos. Ciertamente, el mundo necesita buenas noticias, pero no a través de los telediarios que solo nos dan la fría información. Necesitamos buenas noticias que nos transformen y nos liberen de nuestra carga. Una carga pesada que demasiadas veces sentimos que amenaza con aplastarnos. La pregunta es obvia. ¿Existen esas buenas noticias para nosotros? Pues sí, yo creo, estoy convencido de que sí, que existe buena noticia para liberar al hombre, ¿no? Porque, lo primero que se me viene a la mente es un versículo que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo. Dice, todos los que estáis cargados y agobiados, venid a mí y yo os daré descanso. Y bueno, pues noticias mejores casi no podría haber para el hombre de hoy, ¿no? Y además, pues cuando pensamos en lo que significa Jesús y a lo que venía, pues Él traía buenas noticias para el hombre de sus tiempos, y que esas buenas noticias existen y llegan hasta nosotros, ¿no? Y bueno, pues claramente tenía buenas noticias que valen para nosotros también. Decididamente necesitamos oír buenas noticias, noticias positivas. El ser humano ha intentado encontrarlas en la religión, pero a menudo esta no ha significado más que una evasión episódica de la realidad, algo no muy diferente de lo que ofrecen los entretenimientos como el cine, los deportes, las novelas y, en su extremo más dramático, las drogas. Esto en gran parte es debido a haber mantenido al hombre alejado del contacto directo con su creador. Las instituciones humanas han filtrado, elaborado y oscurecido el conocimiento de Dios en un intento por mantener esa viciada concepción jerárquica del hombre, según la cual la conciencia de unos ha de regir y controlar a la de otros. Es el afán de poder del hombre y su pecado lo que ha impedido el conocimiento del poder liberador de Dios. Pues yo creo que hay muchas razones, ¿no? La misma religión a veces impide que el hombre, que penetre esas buenas noticias al corazón del hombre, ¿no? Porque la religión, yo siempre he dicho que la religión es la manera que el hombre busca para acercarse a Dios, y sin darse cuenta de que Dios se ha acercado a nosotros, ¿no? Y entonces, pues, la religión, que se basa en normas, en reglas, en ritos, no es la manera de llegar a Dios. Es una razón, creo. La religión impide. Otra cosa es que el hombre no se da cuenta de su necesidad. Vive y vivimos para nosotros. Vivimos para el día de hoy, ¿no? Vivimos pues pensando en nosotros mismos casi, sin preocuparnos por el más allá, sin preocuparnos por si hay una vida después. Y bueno, pues eso también, si no nos preocupa el futuro, si no nos preocupa lo que hay después de la muerte, pues ¿para qué me voy a liar
a preocuparme por las cosas de Dios, ¿no? Las barreras religiosas han oscurecido frecuentemente el conocimiento de Dios, propiciando la multiplicación de reglas y costumbres hasta convertir la religión en algo sin vida, en un conjunto de normas de lógica dudosa desprovista de Cristo. Pero el ser humano está harto de consejos, incluso de buenos consejos. Necesitamos mucho más que eso, y es aquí donde está la esencia de las buenas noticias de Dios, porque lo que Jesucristo nos dio en la cruz es infinitamente más que buenos consejos. Pues el mensaje de la cruz, pues yo lo resumiría en 4 puntos. Primero, el hecho de que, como dice en la carta que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Y Dios nos creó para tener una relación íntima y personal con Él. Y el pecado, la desobediencia, yo sé que el pecado pues no es una palabra de moda hoy día, pero para que nos entendamos, desobediencia nos separa de Dios. Además, más adelante Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Evidentemente no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, a una separación de Dios para siempre. Pero sigue en ese mismo versículo, Romanos 6, 23, dice: mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, hablando de buenas noticias, pues hay que entender también unas malas noticias, que soy pecador, que estoy separado de Dios y que el resultado de ese pecado es la separación eterna de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ofrece un regalo, que es la vida eterna. Y bueno, eso viene por medio de Jesucristo. Él mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, pues reconociendo mi pecado, reconociendo que Cristo murió por mí, pues puedo obtener ese regalo de la vida eterna. Y bueno, es totalmente, completo. No hay que hacer otra cosa. Nos cuesta creer que la vida eterna sea una cosa, un regalo. Y como no pagamos un regalo, si nos ofrecen un regalo, nos decimos, bueno, pues ¿cuánto le debo? Pues no, eso sería una ofensa. Y ofendemos a Dios pensando que yo, por mis obras, por lo que yo pueda hacer, puedo obtener la vida eterna. No es así, es un regalo que Dios nos ofrece. El primer discurso de Jesús en Galilea fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y estas son palabras que van directa al grano. Como decimos en nuestro castellano, se puede decir más alto, pero no más claro. Y es que el arrepentimiento significa literalmente un cambio de mentalidad. La fe responde a la buena noticia de que Dios está en buena disposición de perdonar pecados por su buena voluntad. Fe y arrepentimiento van agarrados de la mano, pues creer sin arrepentirse es una falsedad en lo que se profesa, y arrepentimiento sin fe es como quedarse a medio camino, sin llegar a los pies de la cruz. ¿Cómo hacemos nuestras las buenas noticias de salvación? Pues mira, lo que estaba comentando antes de reconocer. Sabemos que Jesús vino para morir por los pecados del mundo, eso lo sabe todo el mundo, pero lo más difícil es aplicarlo a uno mismo y reconocer, bueno, pues yo, ¿serán más o serán menos? Tengo pecado, no soy perfecto, ninguno somos perfectos. Y el primer paso es eso, reconocer que soy pecador, que estoy alejado de Dios, y reconocer lo que hizo Jesucristo en la cruz y que lo hizo por mí, no por el mundo, vamos, lo hizo por todo el mundo, pero lo hizo por mí y aplicarlo a uno mismo. Y bueno, pues en Juan, el Evangelio de San Juan,
capítulo 1, versículo 12, dice, mas cuantos lo recibieron y creen en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Somos todos creados por Dios. Somos todos creación de Dios. Pero no hijos de Dios hasta que apliquemos lo que Él nos ha previsto por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, y así ofreciéndonos ese regalo gratis de la vida eterna. Y entonces aplicando, reconociendo mi pecado y recibiendo lo que hizo Jesucristo, creyendo de corazón y confiando en Él, podemos hacer nuestra esa vida eterna que Él nos ofrece. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El verdadero Evangelio, el único, el Evangelio eterno, es mucho más que buenos consejos, son buenas nuevas rebosantes de poder para todo aquel que cree. ¿Quiere usted ser uno de ellos? Entréguele su vida a Cristo. Con esta invitación concluimos nuestro programa de hoy, también recordándoles que pueden llamarnos o escribirnos a la dirección del programa para que le enviemos gratuitamente un ejemplar del libro El auténtico buscador y un evangelio. Muchas gracias por su compañía y hasta el próximo programa, si Dios quiere.